buenas noches, soy Gonzalo Prialé, esto es 4 a la N. Esta noche me acompañan Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. También está Gerardo Hermosa, presidente de la Junta de Operadores del Corredor Morado, y el señor Roberto Vélez, que es gerente general de la Asociación Amovernos, que agrupa a 3 de los 4 operadores del Metropolitano. Como se pueden dar cuenta, vamos a tratar el tema de la crisis del transporte masivo urbano en Lima. Y para empezar, una investigación de Lima, ¿Cómo vamos?, señala que en los últimos 10 años los limeños han identificado al problema del transporte público como el segundo problema más grave que afecta su calidad de vida después de la inseguridad ciudadana. El transporte público en Lima Metropolitana vive una de sus peores crisis y los más perjudicados son los millones de usuarios que se movilizan a diario. Según AFIN, en el 2022 se realizaron 331 millones de viajes en servicios de transporte masivo, corredores complementarios, línea 1 del metro y el metropolitano. 42% más que en el 2021, pero 30% menos que en el 2019 en prepandemia. El transporte convencional, combis, microbuses, continuó representando más del 85% de los viajes en transportes públicos. Ese es el contexto. Quería empezar, Luis, preguntándote, por favor, ¿podrías poner en perspectiva la evolución del proceso de la denominada reforma del transporte? Desde luego. Gracias por la invitación. Ciertamente la información que nos da Lima Cómo vamos es absolutamente asertiva y antes, es decir, 20 años antes, desde hace 30 años, desde los años 90 propiamente, el transporte cada vez ha venido colapsando más y las autoridades no han tenido la capacidad de resolverlas. Se ha intentado implementar un servicio integrado de transporte en el 2010, se inaugurar el Metropolitano. Lamentablemente se ha distorsionado en el camino, se ha puesto los 5 corredores complementarios con rutas de integración, de aproximación y las rutas de las zonas periféricas que no se han implementado, de modo que la más perjudicada naturalmente es la población de Lima. Es decir, tenemos el peor transporte, el tránsito ha colapsado. Estos días nuevamente la agencia Tontón de Holanda ha señalado a la ciudad de Lima como la más caótica del mundo. De modo que estamos en una situación realmente crítica en la que hay una responsabilidad compartida. Por un lado, y la gran mayoría de responsabilidades recaen en las autoridades, pero también los operadores tienen su cuota de responsabilidad. Claro. Ahora, según la ATU, cada día hábil se realizan 383.000 viajes en la línea del metro, 296.000 viajes en los corredores y 409.000 viajes en el metropolitano. Roberto, para que el público se ubique frente al problema, ¿en qué consiste el proyecto del metropolitano? Bueno, nosotros somos representantes de la Asociación para el Impulso de la Movilidad como Servicio, Amovernos, una asociación que está constituida entre varias empresas con algunos operadores del metropolitano. Y efectivamente el proyecto pues en un principio estaba diseñado para que hayan distintas líneas de COSAC, ¿no?, que son los corredores segregados de alta capacidad, y desde el 2008 a la fecha solamente pues tenemos uno. Ni siquiera se ha podido terminar ese uno porque hay una ampliación norte que hasta la fecha no se puede entregar. Y eso genera, una sensación de que está colapsado el sistema, ¿no? Adicionalmente, como ha mencionado el señor Luis Quispe Candia, no se ha podido conseguir el sistema integrado de transporte que pueda unificar los distintos modos de transporte para que la gente pueda sentirse segura y pueda optar por el transporte formal a diferencia de el transporte tradicional, ¿no? Bueno, y Gerardo, ¿en qué consistió el proyecto de los corredores? ¿Cuál era la idea? El problema de los corredores complementarios es que era un integrador con el metropolitano y con las futuras líneas de los trenes, ¿no? Se licitaron en el 2012 49 paquetes de rutas de los corredores complementarios y el día de hoy solamente hay 18
pero de los cuales solamente 10 están operando, prácticamente 8 ya no operan. Entonces nos hemos quedado solamente con 10 concesiones de 49 que deberían existir. Y los corredores complementarios es solamente una parte del sistema integrado de transporte, porque en el 2014 se licitaron los corredores de integración, las rutas de aproximación y las RESNAS, que son recorridos en zonas no atendidas, que eran en la periferia de la ciudad, debieron ser entregadas y se licitó en el 2014 incluso el recaudo también electrónico, y la nueva gestión municipal del doctor Castañeda Locio simplemente entró y declaró nulas las licitaciones y nos dejó a los que ya habíamos ganado en el primer proceso incompletos. Y del 2015 a la fecha no se ha licitado nada, no hay ningún avance y no contamos con un recaudo electrónico. O sea, el recaudo electrónico que ahorita tienen los corredores complementarios lo hemos contratado nosotros como privados, pero eso debió haber sido licitado, ¿no? Sí, pues ahora el transporte masivo formal se subsidia en el mundo. Estuve en Pekín hace unos años y el pasaje del metro cuesta 33 centavos de dólar. Puedes viajar durante todo el día y hacer todas las conexiones que quieras. Probablemente en China la comida y los pasajes, en este caso de transporte urbano, son muy accesibles y quizá eso le da estabilidad política a ese país. Ahora, este es un tema técnico, el de subsidiar pasajes, pero aquí los políticos promueven normas populistas a favor de los transportistas informales, en este caso los colectiveros, por pura demagogia, o sabe Dios qué intereses. La Municipalidad Metropolitana dice que va a empadronarlos, el Consejo de Ministros remueve a las autoridades de la ATU, es decir, todos interfieren, todos meten la mano. Y nadie quiere quedarse atrás en esta competencia de ver quién hace más noticia, pero no solucionan el problema. Luis, ¿qué impresión te causa esto? Parecería incurable. Es decepcionante, ¿no? Lo que refieres al comienzo, efectivamente, en cualquier país del mundo, el transporte es un servicio esencial, fundamental, que el Estado debería preocuparse. No solamente es el hecho de transportarse a un lugar a otro por un costo módico, sino es el tiempo que jamás se recupera. De modo que cuando el poblador tiene que esperar en los paraderos, tiene que tomar 2 o 3 vehículos pagando en cada bus, en el caso de Lima, pagando una combi, una cúster, tiene que pagar en cada lugar, en cada persona, va contra su economía. Por eso hay una gran responsabilidad. Y voy a tomar en referencia lo que acabas de decir. En estas últimas semanas se generó una noticia, ¿no? Primero, el alcalde anuncia que va a hacer un empadronamiento para explicar un poquito más lo que ha señalado. Desde la campaña, el alcalde dijo que iba a resolver los problemas del transporte. Entonces, quienes tenemos la suerte de opinar, yo por lo menos lo dije reiteradas veces, que ya con la ley 30.900, el alcalde no es competente en transporte. Su competencia es tránsito, no transporte. En el caso de Lima y Callao, el transporte pasa a la ATU, a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Para eso se creó esa institución. Y la municipalidad se queda con tránsito. En cambio, en el resto del país, sí, los municipios siguen siendo competentes en transporte y tránsito. Entonces, para empezar, el alcalde no tenía por qué inmiscuirse en el tema de los colectivos. No es su competencia. Y peor aún, generar una expectativa en los autos colectivos, porque si un alcalde lo hizo, una autoridad anuncia, evidentemente se genera expectativa. Por otro lado, la señora María Jara es cesada en su cargo. Ciertamente la ley dice que el Consejo Directivo es designado por 5 años, pero se genera un decreto supremo con el que se retira su confianza. Este hecho es inusual, no debería ser. Dejemos que los expertos en constitucionalidad resuelvan si es así o no. Lo que hay que ver son los productos. ¿Qué han pasado en 4 años? O sea, ¿cuál es el resultado de la gestión de 4 años en el transporte urbano? Yo, sin temor a equivocarme, ustedes lo dirán y la población lo ve claramente, no se ha visto nada. El transporte tradicional sigue siendo exactamente igual y peor, y el transporte en los corredores complementarios igual. Están colapsando en este momento. Y están colapsando no solamente por responsabilidad de la ATU, también por responsabilidad de ellos, porque ellos no ofrecen la frecuencia requerida. Hay demanda, pero no hay vehículos, no hay buses. La gente no va a esperar que sigan pasando los buses, o no viene el bus, tienen que tomar un autocolectivo para llegar a su destino. Y finalmente, el Congreso de la República, que no se quede atrás. Tengo aquí 2 proyectos de ley
que están solicitando implementar el auto colectivo en Lima. O sea, es una cosa absolutamente descabellada. Esa es la situación. Bueno, y una pregunta, esto de que el ministerio maneje el transporte y la municipalidad el tránsito, ¿es algo razonable? Es razonable en el sentido de que la ley 27181 de la ley 99, en su artículo 17, señala que cuando las provincias son contiguas, como el caso de Lima y Callao, no pueden haber dos municipios gestionando el transporte urbano por sentido común. Es una ciudad, una metrópoli. Entonces la ley señala en el artículo que uno de los municipios o entre los municipios tendrán que designar una gestión única. Eso no se cumplió. En ese mismo artículo dice que si no lo hacen, uno de los municipios podrá llevarlo a un tribunal arbitral para exigir al otro municipio y tener una sola autoridad. Y si no lo hacen tampoco, el Ministerio de Transportes constituirá esa autoridad única. Y no lo han hecho, han pasado 20 años y no lo han hecho. Ha tenido que ser la ley de la ATU para obligar que en Lima y Callao tengamos una sola autoridad. O sea, de principio es bueno. Ahora ya el resultado estamos viendo después de 4 años. Claro, ahora, en general, el Congreso no tiene por qué inmiscuirse en estos temas de transporte. Para eso están pues el MTC y la ATU. Hay que respetar la institucionalidad. Y mirando cifras, Lima dedica 146 soles anuales asignados a transporte público por habitante, Santiago 533 soles anuales y Bogotá 201 soles anuales. Además, ni el metropolitano ni los corredores reciben subsidios. Se supone que son autosostenibles. Sí. Ahora, yo me imagino, son autosostenibles en condiciones ideales, ¿no? Que no se cumplen. Y esto no puede funcionar a menos que se fuerce a los concesionarios a trabajar a pérdida y que ellos sean los que terminen subsidiando los pasajes mientras se atrasan, se mantienen atrasados, ¿no? Gerardo, en Lima, y tal vez quieras comentar lo dicho por Luis, se ofrecieron 5.000 buses de los corredores complementarios, pero apenas circulan unas 800 unidades. ¿Qué problemas se enfrentaron? ¿Qué les ofrecieron cuando firmaron los contratos autosostenibles? Lo primero era que se iba a pagar lo que por fórmula tenían que pagarte, ¿no? Había una fórmula de un pago de 30% de pasajeros transportados por 70% de los kilómetros recorridos y tenían que pagarte eso. Eso nunca ha ocurrido desde el 2014. Lo que nos pagan, por ejemplo, deberían pagarnos 100 y nos pagan 60. Esos 40 quedan como una deuda. Esa deuda acumulada al día de hoy son 380 millones de soles que no nos han pagado. En todos los corredores. En todos los corredores, que no nos han pagado y que es dinero que han puesto las empresas y que han venido quebrando las empresas. Quien ha quebrado a las empresas es el concedente, es la autoridad. En el corredor morado quebraron 2 empresas. Teníamos 280 buses y pasamos a tener 150. ¿Porque quisimos o porque era un problema administrativo? No. Tenemos un carril exclusivo en todo San Juan del Lurigancho que no lo respeta nadie. Está carretillas, incluso hay carretillas que venden fruta en el carril exclusivo, en los paraderos, en mi paradero, en la vía, y nadie hace nada. San Juan del Lurigancho no conoce de fiscalización. Entonces, es ilógico que estando prácticamente el 15% de la población de todo Lima en San Juan del Lurigancho, no tengamos un transporte masivo decente, ¿no? Y que pueda transportarse subsidiado y no tengamos que estar incrementando la tarifa cada rato, porque esto debería ser subsidiado por el Estado. Entonces, nosotros estamos incompletos. O sea, nosotros licitamos, esperábamos estar los 49 paquetes operando, pero hay 10. Y no es nuestra responsabilidad, se debió haber licitado. Han pasado casi 10 años de la última licitación y no se ha licitado. Se pudo haber aprovechado la pandemia para reestructurar todo el sistema y lanzar apenas pasara la pandemia una reestructuración de los corredores complementarios y lanzarlo para licitar, así sea internacionalmente o como sea, para completar y que no hayan estos vacíos, ¿no? Porque los buses están atorados en el tráfico que originan los autos colectivos, que con eso quiere aprobar, pero estaría yéndose en contra de nuestros contratos de concesión. Y la ley ampara los contratos de concesión. Ya tenemos un ejemplo de la ley de peajes. El Tribunal Constitucional se pronunció y dijo que una ley no puede contravenir un contrato de concesión porque también tiene rango de ley. Nosotros tenemos exclusividad de las vías. Entonces, si ellos sacan una ley del auto colectivo, simplemente haremos lo mismo que se hizo en esa ley, ¿no?
Y de caso de seguir incumpliendo las autoridades los contratos, lo único que nos va a quedar por hacer es hacer arbitrajes. Que no hemos querido hacerlo. Tenemos operando desde el 2014 y no hemos armado un solo arbitraje. O sea, somos empresas que hemos tratado de ganárnosla operando y nos han llevado a la quiebra. Ahora, ustedes no han llegado a acuerdos, entiendo, con la ATU ni con el Ministerio de Transportes y anotan que es probable que tengan que paralizar próximamente su servicio. Ahora, si dejaran de operar, ¿desde cuándo sería esto? Nosotros en todos los corredores complementarios hemos hecho números a ver hasta cuándo nos alcanza el dinero para operar, porque el transporte lo estamos subsidiando nosotros, ¿no? Y no debería ser así, ya no hay más plata. Los accionistas dicen, tenemos años de años metiéndole plata a este proyecto que no funciona. Entonces, ya no hay más dinero. Ya incluso las mismas empresas han vendido sus propios terrenos para tratar de apalancar la operación y ya no dan más. O sea, la plata alcanza hasta el 30 de junio. Y si el 30 de junio no vemos ningún cambio, iniciaremos la suspensión del servicio e iniciaremos también la rescisión de los contratos, ¿no? Bueno, es una noticia muy preocupante para la población de Lima, ¿no? Roberto, el diagnóstico de la política de subsidios del transporte urbano de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Urbano de Lima y Callao, que fue aprobada en el 2019, indica que el 64% de las personas del estrato E y 49% del estrato D no usan el metropolitano. ¿Cómo es esto? Es decir, parece que el metropolitano está orientado a la clase media, ¿o qué ha pasado? Bueno, de acuerdo con las estadísticas que contamos, el metropolitano es muy usado para el sistema troncal. En el tema de los alimentadores, tiene mucha competencia con el transporte tradicional. Y como consecuencia justamente que Perú es el único país, creo, en el mundo que no subsidia el transporte, salvo la línea de 1 del metro, ¿no? Son contratos autofinanciados, autosostenibles. Entonces, definitivamente, si es que la demanda baja, la tarifa tiene que subir. Y ante eso, digamos, no hay vuelta que darle. Tenemos, digamos, una situación de haber salido de una pandemia también en la que hubo una restricción para la cantidad de pasajeros que podían entrar en los buses, y toda esta situación generó incluso una reducción también en la demanda, adicionado a que no se respeta, como en el caso de los corredores complementarios, la superposición de rutas es una situación que también ataca fuertemente al sistema, ¿no? Si bien existen unas normas que permiten que hasta el 20% puede haber de superposición de rutas, a la fecha ese porcentaje ha sido ampliamente superado. Entonces eso genera también, adicionado al tema de la semaforización que impide, digamos, una rápida circulación del sistema, que haya, digamos, lentitud y los problemas que ya conocemos que hacen que la gente pues prefiera tomar una ruta mucho más peligrosa, más insegura, que va en contra del ambiente, incluso porque, como se sabe, los buses del metropolitano, los buses del corredor son sistemas limpios, ¿no? Y genera todo este caos que a la fecha vivimos. También, digamos, no podemos decir que toda esta culpa ha sido de la ATU, porque en el caso del metropolitano es un contrato que viene desde la Municipalidad Metropolitana de Lima, que, como bien dijo en un comienzo el señor Luis Quispe, no supo solucionar el problema. Buscaban adendas para terminar de cumplir sus incumplimientos con respecto a la ampliación norte, que hasta la fecha no han podido entregar. Y entonces todo eso ha generado una situación completamente caótica que tuvo que heredar la ATU, ¿no? ¿Y cuál es el atraso en tarifas aproximadamente? Bueno, en este momento, bueno, el año pasado hubo un aumento de tarifa que también fue una situación muy compleja, porque justamente con el tema de la pandemia y los problemas económicos y sociales que existían, fue un golpe muy fuerte para el usuario, ¿no?
pero casualmente luego de ello el gobierno anunció que estaba estudiando una especie de subsidio. Luego vino el cambio de gobierno y el tema quedó, digamos, paralizado. Entonces son situaciones que ahora la autoridad tiene que revisar y ver de poder solucionarlo, pero tiene que ser algo rápido, ¿no? Porque ya no podemos perder más tiempo. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. ¡Apuesta! Continuamos, estamos de regreso y Luis, quería pedirte por favor que comentes cómo puede funcionar esto de un subsidio al transporte. La ley 27181, de que ya hice varias referencias, que se publica en el año 99, establece en su artículo 4 el transporte como un servicio atendido por el privado, completamente, en el transporte urbano. Quiere decir, cuando entramos ya al nuevo ejercicio, al libre mercado, todavía no está la Constitución, años después viene la Constitución, con el que ya se consolida, el transportista tiene la libertad de poner la tarifa. Ese es lo que está en nuestra ley, en la ley del año 99. Entonces, eso se ha venido trayendo hasta nuestros días prácticamente. Entonces, cuando se licita el metropolitano, ellos fijan una tarifa, ganan el concurso con una tarifa, los 4 consorcios. El transporte tradicional continúa con el libre mercado hasta nuestros días. Ellos solamente tienen la obligación de poner un tarifario en el salón del vehículo y cobran lo que ellos quieren, y nadie fiscaliza. Igual que el transporte interprovincial, ellos pueden cobrar lo que ellos deseen. Precisamente pensando que en todos los países del mundo el transporte es subsidiado, la ley 30900, la ley que crea la ATU, incorpora el subsidio. Pero como condición para el subsidio, establece la implementación de un servicio integrado. O sea, tiene que estar integrado el servicio y tiene que estar integrada la tarifa. O sea, no puede haber subsidio en este momento porque no hay forma de hacerlo. El Estado no tendría la forma de hacerlo. Es que las empresas del transporte tradicional siguen siendo empresas afiliadoras. Entiendo que son 385 empresas, de esas, hasta donde sé, podrá corregirme de repente ellos, apenas hay 10 empresas que son propietarias casi del 100% de la flota. Los demás no. Son dueños del combi, de la combi, la Custer, el bus, son dueños particulares. No es el gerente el que tiene poder ni sobre los operadores, ni sobre los vehículos, salen a la hora que quieren, no hay control de su recorrido. ¿Cómo se puede subsidiar? Es imposible. Entonces se esperaba que a partir de la implementación de un sistema integrado, entonces sí entra el subsidio a la manera de la línea 1 de metro, como se ha mencionado, que es lo mejor que tenemos en Lima, es la línea 1 de metro. Que esta subsidia, el pasaje entiendo que está en 4 soles 40, aunque antier me han dicho que está en 7 soles, no sé. Pero lo cierto es que el pasaje cuesta mucho más, el pasaje real, pero el usuario paga 1 sol 50 y el medio pasaje 75 céntimos. Por eso este servicio tiene una gran demanda. He estado la semana pasada en Bayóvar, en el que hay miles de personas queriendo tomar el tren y no pueden, porque también el Estado entorpece ahí. Hay que disminuir la frecuencia. Está 3 minutos en horas punta y 6 minutos en horas valle. ¿Qué tiene que hacer el ministerio? ¿Y qué debe hacer la ATU? ¿O qué tiene que hacer la ATU? Disminuir ese tiempo. Poner 1 minuto y medio en horas valle y 3 minutos en horas. Entonces ya pueden haber más trenes para movilizar. Bueno, la verdad, por lo que recojo de sus comentarios, es que el transporte informal se ha convertido en una especie de colchón social del desempleo, ¿no? Y esto viene desde el primer gobierno de Fujimori, ¿no? Es una larga data. Y el transporte informal no es pues colchón para nada, no es la solución de ningún problema. Y todo empezó mal y continúa mal. Las soluciones informales a problemas fundamentales como el transporte masivo no sirven de paliativo. Nos queremos engañar o algo así. Pero el populismo es el gran problema en el fondo, me parece, porque pesa mucho en el tema de los pasajes y el transporte masivo. Los alcaldes, los congresistas, el ejecutivo se contagian. Y entonces empieza este baile de la contrarreforma, ¿no? Que es cíclico. Tú lo has vivido, Luis, a lo largo del tiempo, cómo va, viene, pero no se soluciona el problema. Cierto. Roberto, una curiosidad. La gente, por ejemplo,
no vería con buenos ojos que suban los pasajes en el Metropolitano. Sin embargo, pagan 40% más en un colectivo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, sí, es así. Definitivamente, si uno viaja a través del Metropolitano en una ruta, digamos, larga comparada con una ruta del transporte tradicional, no solamente a través del Metropolitano va a llegar más rápido, sino que va a pagar una menor cantidad de suma de dinero. Sin embargo, digamos, por un tema social, y ha habido muchas críticas con respecto a la alza que hubo el año pasado, pero es algo que es una realidad. Definitivamente a través del Metropolitano se viaja más seguro, más rápido, es un transporte limpio y es más económico que el transporte tradicional. Sobre lo que comentaste también quería hacer un comentario, porque definitivamente este tema populista genera adicionalmente que las mismas autoridades no han tenido, digamos, la voluntad política como para resolver el problema, y definitivamente se ha dejado a la libre voluntad y no ha habido pues una intervención de las autoridades. Existen, digamos, realidades en otros países que han vivido exactamente lo mismo que estamos viviendo ahora nosotros hace 20 años, ¿no? En Argentina, por ejemplo, y esto lo han solucionado. No es algo que no se pueda solucionar. Es cuestión, digamos, de establecer fases para que se puedan, digamos, las empresas que tengan una voluntad de formalizarse, estoy hablando del transporte tradicional, ¿no? Puedan, a través de incentivos y premios, a lo largo de fases y un tiempo determinado, puedan ir en camino hacia la formalidad. Y las empresas, o en todo caso los transportistas que no tengan la voluntad de hacerlo, deben desaparecer en el camino, ¿no? Eso es la única vía para poder llegar a una solución en el transporte público, y como te digo, esto no es algo que se tenga que inventar, ya está creado y se ha visto en otros países, otras realidades de Latinoamérica. Gerardo, ¿qué es lo que piden los consorcios para no suspender el servicio en unas semanas? Principalmente es la adenda, ¿no? A nosotros prácticamente nos obligaron en el 2016 a firmar una adenda en la cual modificaban las fórmulas de pago para que sea autosostenible, porque antes era cofinanciado, ¿no? Quería decir de que el Estado, en caso de que faltara recursos, el Estado podía poner, ¿no? Se modificaron y se hicieron adendas en el 2016 que nos dijeron que iba a ser autosostenible, que las autoridades iban a cumplir su parte del contrato, y lamentablemente creímos en la palabra de las autoridades. Digo lamentablemente porque hasta el día de hoy no la cumplen, ¿no? Esta adenda que estamos pidiendo es que regresemos a como estábamos antes y que nos paguen lo que dice el contrato. No estamos pidiendo que nos paguen nada más. Solamente queremos que lo que dice la fórmula del contrato, que nos paguen eso y el Estado nos asegure ese pago. Con ese pago nos va a permitir a nosotros poder hacer reinversiones y poder poner buses articulados. Pero si no se hace eso principalmente, y la fiscalización del transporte informal y la invasión de carriles exclusivos, sin eso no podemos continuar. Es un imposible, ¿no? Yo creo que tienen que haber de las dos partes. A ver, algo que evidentemente no lo reconoce el señor Hermosa, pero ahí hay que decirlo. Los autos colectivos existen porque el servicio de transporte público es deficiente. Esa es la razón. No es que aparecieron de la nada, no. El transporte tradicional de combis y custos... Cobran más caro. Por supuesto que cobra más caro, porque quiere viajar, se ve obligado a pagar esa cifra más con tal de llegar a su destino. Sí, pero 40 colectivos ocupan el espacio de un... Por eso, lo que quiero que se me entienda, Gonzalo, es lo siguiente. Ocupan el espacio por supuesto, de las pistas, no estoy aprobando. Vuelve lento el tráfico. No estoy aprobando. Es un círculo vicioso total. No estoy aprobando, al contrario, estoy reprochando. Y lo que estoy diciendo es la razón de la existencia del auto colectivo. Primero, el transporte tradicional no tiene tiempo de viaje. ¿Por qué? Porque sale a la puerta de la casa del dueño. El tiempo de viaje es del punto A al punto B. Está medido. 2 horas, 1 hora y media, 3 horas. No se cumple, porque sale de la casa del dueño, no vino el chofer, no hay ningún control del tiempo de viaje.
No existe frecuencia. Frecuencia es lo invalorable en el transporte urbano. La frecuencia es el intervalo de tiempo entre un vehículo y otro. En el transporte tradicional no existe por la razón dicha. Seguridad, tampoco hay. Ese vehículo ha pasado revisión técnica, no sabemos cómo. El conductor ha trabajado no 10 horas, como dice la norma, ha trabajado mucho más horas. No hay confort. O sea, el transporte tradicional está absolutamente colapsado e inhumano. El transporte que se ha ordenado en el metropolitano. El metropolitano, si bien es cierto, ellos prestan un buen servicio y el costo aún no se recupera después de la pandemia porque ha disminuido el número de pasajeros en el metropolitano. Ahora están llevando 550, estaban llevando casi 650, ha disminuido el número de pasajeros. ¿Qué pasa en el metropolitano? Ahí lo que les falta, no sé por qué no lo dice el señor, lo que tienen que hacer es que el operador, el que administre la flota, tienen que ser ellos, no la ATU. En la ATU no son técnicos, en la ATU son personas que van a trabajar improvisadamente. Tienen que traer gente experta que sepa administrar el transporte para que mejoren el transporte. No crear rutas por aquí, rutas por allá. Por favor, hagan un buen servicio en el corredor. Eso falta. Y en ellos lo que hace falta, en su propio corredor, la presencia del auto colectivo es por eso. Ellos no satisfacen la demanda. Arequipa y Javier Prado y los corredores necesitan más vehículos. Y como no solamente ellos son exclusivos y no se ha licitado, no hay más vehículos, por tanto, esa insatisfacción de la demanda es lo que genera el auto colectivo en los corredores. Entonces tienen que darse las dos cosas, de parte del Estado y de parte de las empresas. Y por otro lado, yo les recomendaría, no esperen mañana, pongan la demanda al Estado, que les devuelva ese dinero, reclamen. Es la única forma. Bueno, la verdad me intriga cómo se puede firmar contrato con un Estado que ofrece el cielo y la tierra para que el contrato sea autosostenible y después eso no se puede hacer, simplemente. Claro. Recuerdo, creo que iban a desalojar las vías para que el servicio funcione óptimamente y retirar a informales. Y eso pues... Se han retirado, en las combis han sido retiradas de Javier Prado y Arequipa. Pero Y han entrado, todos han sido retirados. Los que han tomado ese lugar y con mayor posición son los autos colectivos. Y la razón las acabo de explicar. Por eso creo lo razonable es que ellos no pueden seguir esperando al Estado. Ahí está el tribunal arbitral esperándolos para que ustedes reprochen al Estado y que les reconozca el tiempo y vamos. Lo que no pueden es dejar de prestar el servicio. Esa es la responsabilidad tanto de la empresa como del Estado. Ellos no pueden dejar, hay que buscar un mecanismo para que ellos de alguna manera pues tengan que salir a flote, ¿no? Sí, mira, te doy un ejemplo claro. Bueno, yo soy ingeniero de transporte, yo opero. Yo he medido la velocidad comercial en todos los tramos de mis vías con GPS manuales que tienen una mayor asertividad. Mi velocidad comercial en Abancay en hora punta es de 3 kilómetros por hora. Y los buses están atorados ahí. Claro. Y esos buses no pueden rotar cuando ya deberían estar de regreso. Entonces, cuando teníamos los 280 buses y nos pasaba más aún eso, porque estábamos atorados, la autoridad no hizo nada. Entonces nosotros necesitamos que hayan olas verdes, que los carriles exclusivos de solo bus se respeten. Eso nos va a permitir que el bus pueda rotar más veces y llevar más pasajeros con el mismo recurso sin aumentar más. Entonces luego de ello se analiza y si necesitan poner buses articulados, se ponen los buses articulados. Yo en el 2018 probé un bus articulado en San Juan del Urigancho. Lo hice pasar por el túnel, lo hice llegar hasta el límite provincial. Tengo fotos y videos de ello. Pero la banca retrocedió, vio los números y vio que la autoridad no iba a cumplir y retrocedió y dijo, no te financio. El bus ya estaba pintado, ya estábamos probándolo en ese tiempo como Protransporte. Entonces, la banca ya no cree en esto. Y no cree porque las autoridades incumplen y eso se ve reflejado en los estados financieros de las empresas. Y quienes soportan esto son las empresas tradicionales que pertenecen a los consorcios que sostienen esto de acá, que es corredores complementarios que no son autosostenibles. Entonces, a nosotros nos sorprende también el tema de los congresistas ante la insistencia del auto colectivo, lo lograron en provincia, lo quieren lograr en Lima. Dos proyectos de ley. Y más aún, tenemos una ex ministra de Salud que lo promueve cuando el tener más vehículos en la calle significa que van a haber más enfermedades respiratorias y en vez de incentivar el transporte masivo, incentivan la micromovilidad. Es como que haya un enfermo de gripe y venga la ministra y diga, hay que matarlo y no sé, ya traigamos a otro y también lo matamos, ¿no? Entonces, yo lo veo de esa manera. ¿Cómo es que una ex ministra de Salud pueda incentivar la micromovilidad para que hayan más enfermedades
respiratorias para que haya más estrés, porque más vehículos en la calle es más estrés. Y más tráfico. Estrés Terrible. significa, y las enfermedades significan más presupuesto que el Estado tiene que destinar en salud. Entonces no se está viendo el panorama completo. Y el metropolitano, que tiene corredores segregados, enfrenta otro tipo de problemas. Bueno, en cuanto a la ruta troncal no, pero en los alimentadores sí compite, ¿no? Con superposición de rutas. Y eso aunado a que también hay una semaforización que impide una rápida circulación de los buses, hace también que esto sea más lento. Con respecto a lo que dijo el ingeniero Quispe, efectivamente el proyecto del metropolitano solamente ha concesionado la operación y el recaudo. Y entiendo que la ATU es la que se hace cargo de la gestión. Entonces, por ahí los concesionarios no tienen nada que hacer, ¿no? Es igual como en las mismas estaciones, eso depende de la ATU. Si de pronto una escalera eléctrica se malogra, no es que el concesionario sea el responsable, es porque la ATU, digamos, tiene que hacer, me imagino, una licitación para poner el repuesto que arregle esa escalera mecánica, pero al final el usuario, digamos, lo que ve es el servicio y ve que hay defectos, ¿no? Luis, ¿tú crees que la ATU ha quedado desbordada? ¿Ha perdido la autonomía que tuvo con este cambio reciente? ¿O puede más bien mejorar? Probablemente, digamos, haya discusión sobre si es legal o no el retiro de confianza, pero creo que lo que se tiene que ver son los resultados. Hay un proyecto de ley que han presentado ya para que la ATU sea un ente en el que se pueda remover a cargo el ministro. Probablemente lo aprueben esa ley, pero lo que creo que habría que sumar a esa ley es que debería ser por concurso. No porque sea el que le pagó la campaña, porque es el compadre, el amigo del ministro, no. Que sea un puesto al que acceda un funcionario que tenga las credenciales suficientes para poder hacerse cargo de esa institución. Es que las personas pasan y las instituciones quedan. O sea, no se trata de que la persona que esté ahí tenga la experiencia suficiente y llegado ahí, pues su experiencia queda, pues... Como en el caso de los organismos reguladores, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo. En realidad en la ATU es un cargo de confianza, ¿no? Y en cambio en los organismos reguladores sí se produce un concurso. Pero la ATU no era un cargo de confianza, han cambiado la norma, ¿no es cierto? Claro, o sea, ahora se ha puesto como... Pero no encuentran, por favor, el que quiera comentarlo, ¿no es valioso tener una institución autónoma a cargo de esto? Lamentablemente, y hay que ser claros, desde los funcionarios que han pasado en la Municipalidad de Lima hasta los funcionarios que han habido, no están en la talla de poder manejar flota. O sea, los operadores licitamos poner un conductor y un bus. El que hace la programación, el que fiscaliza, el que hace que los buses vayan rápido por las vías o la semaforización, no somos nosotros los operadores, es la autoridad. Y si no lo hace, entonces termina perjudicando al usuario. Lo que no puede seguir pasando es que tengamos funcionarios que nunca han operado ni siquiera un perno en el transporte urbano, ¿no? Y que ellos tengan en la mano la movilidad del 80% de la población de Lima, que debería tener una prioridad sobre los carriles de las vías. O sea, se hace obras de cemento, ¿para qué? Para el auto, no infraestructura vial para el transporte público, ¿no? El gran ejemplo es el paso a desnivel de Javier Prado, que debería haberse hecho algo para priorizar el transporte masivo y no al auto. Ese puente hace que los autos colectivos vayan más rápido, por ejemplo. Entonces, no se está priorizando y eso también tiene que ver el alcalde de Lima. El alcalde de Lima es el que hace la infraestructura, él tiene que crear carriles exclusivos porque es su competencia. Tiene que reparar las vías, las zonas verdes, la semaforización es de ellos, no es de la ATU. Entonces, tanto la Municipalidad de Lima como la ATU tienen que tener personal idóneo. No podemos seguir prestando ese servicio a los ciudadanos con personas que son amigos del amigo. Eso debe acabar. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Pero yo por principio quiero hacer un pequeño comentario. Creo que el país necesita instituciones autónomas para manejar temas como el transporte masivo.
El mejor ejemplo es el Banco Central de Reserva, que es nuestra institución más eficiente. Su autonomía nos ha sacado de décadas de problemas macroeconómicos gigantescos y la economía está estabilizada. Pero reconozco que en el caso de la ATU, con la autonomía que tenía, hay otro factor que uno tiene que escoger a las personas idóneas, eso es lo que he entendido. Y bueno, creo que hay que continuar por ese camino. Y ya que hablamos del tema, Gerardo, ¿tú crees qué crees que sigue en esta película? ¿Crees que el Congreso finalmente va a pasar esta ley pro colectiveros? ¿Y crees que la municipalidad va a empadronar a los informales? Yo creo que el Congreso va a terminar, y habiendo tenido una reunión el día viernes con la presidencia de la Comisión de Transportes, yo estoy seguro que van a reflexionar y van a tener que asegurarse de que la macromovilidad se dé e incentivar a que se utilice menos vías en transporte, en microtransporte como en autos. Entonces yo estoy seguro de que ellos van a ir por ese camino, ¿no? De lo contrario, es algo totalmente impopular, ¿no? El que quieran pagar un favor de repente político a esa gente y no están viendo de que deben darle una solución. O sea, es gente que necesita trabajar, sí necesita trabajar. Nosotros no estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra de eso es que la solución que le quieren dar es la más dañina para la ciudad, cuando deberían capacitarlos para que puedan, no sé, manejar maquinaria pesada. El MTC puede capacitarlos para tratar de transformar a una de esas masas que tienen, ¿no? Darles brevete A3, hay tanto por reconstruir en el país que pueden manejar maquinaria pesada, ¿no? Incentivarlos a que haya una formalidad, ¿no? Y lo otro del alcalde de Lima, me parece que su técnico le dio un mal consejo. Lamentablemente es así, porque él ha debido primero incentivar el que hayan unos carriles exclusivos para transporte público, no solamente para los corredores o el metropolitano, sino en general para que los usuarios en todo Lima metropolitana se muevan en carriles exclusivos, una fiscalización electrónica para que respeten el tránsito en esas vías, y con eso podríamos asegurar de que los usuarios puedan ahorrar 30 40 minutos de viaje por sentido. Pero ir al loto, al facilismo, yo creo que alguien le sopló mal al oído. Y Luis, ¿tú eres optimista sobre esta eventual aprobación de una ley pro informalidad del Congreso? Yo soy absolutamente pesimista del Congreso. Del Congreso se puede esperar todo. Espero que no pase esa propuesta, ¿no? Hay dos propuestas de ley que me lo han alcanzado hoy día, que quieren continuar impulsando el autocolectivo. Sería aberrante, ¿no? Sería algo que realmente haga demasiado daño, y va a ser difícil revertir una ley. Aunque, fíjese usted, cuando se implementó el autocolectivo en las carreteras, el Poder Ejecutivo cuestionó esa ley, presentó una acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, en noviembre de 2021, declaró fundada, por dos razones: que atentaba contra la seguridad vial, obviamente los autocolectivos en las carreteras, y contra el Código del Consumidor, el ejercicio de libre competencia, a favorecer a los buses. Y recomienda el Congreso que perfeccionen la ley para que digan dónde puede haber autos colectivos. Efectivamente, en lugares de nuestro país en que de un distrito quieren ir a la capital de provincia o a la capital de departamento, en que una población que tiene 1.500 habitantes no necesitan un bus, necesitan una camioneta M1, es decir, una camioneta M2, una Custer, un vehículo pequeño. Pero ¿qué ha hecho el Congreso? En lugar de perfeccionar esa ley, lo han tomado en cuenta, y el Congreso anterior, o el gobierno anterior, del señor Castillo, lo han reglamentado la ley con un reglamento temporal. O sea, lamentablemente los políticos actúan de acuerdo a su interés, no piensan en el bien común, piensan en su partido, en el gremio, en el sector que los impulsa, el que les pagó la campaña. Esa es nuestra triste realidad, de modo que yo sí dudo mucho que el Congreso pueda actuar con mayor madurez. Y estas asociaciones de colectiveros, me imagino, tienen poder económico, tienen influencia. Claro, si el presidente de la comisión ha sido del autocolectivo, un representante del autocolectivo. Él impulsó la ley. ¿Y está ahí a cargo de esa cosa? No, él pasó al Congreso, al Ministerio de Transportes, y él sacó el reglamento.
no se pinta nada bien el futuro, pero bueno, veamos. Gerardo, los corredores invirtieron en flotas grandes, se quedaron sin demanda con la pandemia y por los problemas de la competencia desleal. Y prácticamente o han quebrado o siguen trabajando a pérdida. ¿Cómo quedaría el tráfico en Lima si se llega a concretar la formalización de los colectiveros que pretende hacer el Congreso, dándoles carta blanca? Primero es la invasión de carriles, van a generar más tráfico, el tráfico tiene una consecuencia en que la flota se va a ver atracada en el tráfico y va a verse como si faltaran más vehículos. Entonces va a generar que la frecuencia entre unidad y unidad sea mayor aún. Entonces lo que va a originar eso son más pérdidas. Esas pérdidas siguen siendo asumidas por los concesionarios de nosotros, porque nosotros no tenemos una demanda asegurada, nosotros licitamos bajo cuenta y riesgo de que no nos aseguraran la demanda ni nos aseguraban nada. Nosotros hemos salido a tirarnos a una piscina y lamentablemente no había agua. Empresas tradicionales que licitaron, se juntaron, consorciaron, ganaron, hicieron las inversiones, han invertido 120 millones de dólares, ¿no? Hasta el momento, 120 millones de dólares que se le debe a la banca, y la banca, como no cree en esto, dice, y mejor te ejecuto tus garantías y me llevo los buses. O sea, estamos esperando que eso ocurra o vamos a dar una solución. Porque si caen los corredores complementarios, ¿quién va a venir a licitar en el futuro? Si ya nos quieren hacer quebrar de repente a la fuerza, no lo sé. ¿Quién va a venir a licitar? ¿Bajo qué esquema? O sea, ¿va a venir a licitar a alguien de afuera para estar en pérdida? No, le va a sacar plata al Estado peruano. O sea, y lamentablemente va a ser así si esto continúa. No, o sea, yo no le veo, si es que no se toman acciones en este momento, que esto se vaya a revertir, ¿no? Nosotros estamos en medio de una pelea que termina perjudicando a los operadores de transporte. O sea, esa pelea entre la ministra María Jara y el nuevo presidente termina afectándonos a los operadores. O sea, eso se va a ver trasladado a nosotros. Y yo espero que eso no continúe, ¿no? Yo tengo una sugerencia, no sé si se toma en cuenta, de repente ellos podrían de alguna manera madurar mejor esta idea. Está demostrado en la forma en que se ha venido avanzando. Primero, en el caso del Metropolitano, en el 2010 se inaugura un nuevo sistema con 9 corredores segregados, 9 corredores, 9 BRTs, 9 exclusivos, que deberían haber, casi después del Transmilenio de Bogotá. Porque lo que hemos copiado es de Curitiba, copia el Transmilenio de Bogotá, con el alcalde Peñalosa. Fue allá Andrade con un grupo de transportistas del transporte tradicional y regresan con la idea y Castañeda lo implementa. En el 2010, 9 corredores segregados. Si esos 9 corredores hubieran seguido el COSAC 2, que estaba listo, el COSAC 3 hasta el COSAC 9, distinta sería la historia. Pero viene un político, una política de alcaldesa y cambia todo. Y aparecen los corredores complementarios. Unos corredores complementarios que se implementaron a empellones. A empellones. No estaban los buses de propiedad al 100% de ellos. No se habían capacitado los operadores. No había recaudo electrónico. Se implementó a empellones. Yo tuve la oportunidad de escribir en el Diario del Comercio, Guerra García a un lado y yo al otro lado. Guerra García, por supuesto, se echaba flores y hablaba que iba a ser lo mejor, el corredor azul que se inauguraba. Y yo preveía lo que está ocurriendo actualmente. Eso dije yo en esa columna. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a esto? Ahora, por otro lado, este proyecto de ley, y también ya han dicho que van a autorizar por 5 años al transporte tradicional, aquí están pidiendo 10 en un proyecto de ley. ¿Qué se puede hacer como alternativa? Y ustedes lo pueden empujar esta idea, ¿no? Y él también, que representa a las otras empresas. Creo que es el momento en que el Estado debe comprometerse. Es decir, hacer un proyecto para que sea una asociación público-privada, para que el Estado con el privado compren los 15.000 o 14.000 buses que se necesitan. Que no sean los 15.000, que queden 5.000 para que entren del transporte tradicional, que formen consorcios y que ellos vayan entrando progresivamente. Pero los dueños de las empresas tendrían que vender sus acciones para absorber y no haya un impacto social. Y para los demás que se haga un proyecto para reconversión laboral. El hecho es de que el grueso
compre el Estado, entre el Estado. Hay que buscar un mecanismo para que el Estado sea el que impulse y de una vez por todas se compre 10.000 buses y de esa forma se implementa inmediatamente el servicio integrado de transporte, unido al sistema de metro. No hay otro camino. Chile, Transantiago, que tienen un sistema como el sistema integrado, que no tenemos nosotros, ellos sacaron así, de un plumazo, todo lo que tenían y pusieron 5.000 buses. La población quejó, todo el mundo se quejó, renunciaron 2 ministros. Pero vamos, ya cambiando por buses eléctricos. Tiene que haber una decisión de parte del Estado. Si no, esto no camina. Porque hemos tenido muy mala experiencia cuando el Estado se mete a hacer cosas que puede hacer el sector privado. Claro, pero perdón, eso sí es importante. Hay que darle... Tenemos un mal Estado. No, eso sí debo decirlo lo siguiente. El Estado puede entrar en consulta, pero jamás administrar. La línea 1 de metro es un ejemplo. La línea 1 de metro es del Estado, pero lo administra el privado. Lo administra el privado, pero quien lo administra es el privado. Por eso el éxito de la línea 1 de metro. Y a largo plazo, claro. Ahora, Roberto, brevemente, ¿el metropolitano cumple con las frecuencias? ¿Es puntual o también tiene problemas? Bueno, sí, tiene una muy buena operación pese a las deficiencias, pero el tema de la gestión, como se ha comentado, no depende de los operadores, ¿no? Y efectivamente sería una gran solución si es que pudiese los operadores hacerse cargo de la gestión, pero eso no está concesionado, ¿no? Ahora, como salida intermedia para los más de 100.000 colectivos que circulan, ¿sería posible o realista mandar a estos colectivos u orientarlos a las rutas de aproximación y a los corredores de integración previstos en el plan del sistema integrado de transporte? ¿O eso es materialmente imposible? No, imposible. Ellos simplemente no deben hacer transporte urbano. Cuando se implementa el servicio integrado, todo se va a ir disminuyendo, va a desaparecer el auto colectivo y los mismos taxis tomarán su posición y serán un servicio exclusivo. Como en cualquier país del mundo, en Londres, en cualquier país, el taxi es un servicio caro. Y así debería ser, un servicio caro. En cambio, aquí tenemos 300.000 autos colectivos y taxis, ¿no? Que es complicado. Ahora, creo que no debemos terminar sin mencionar algo que ha estado fuera de la conversación, pero que también forma parte del sistema integrado, que son las líneas del metro. Han pasado tantos años. Tenemos una línea y la mitad de la segunda línea, que desde, no sé, en 8 años solo ha avanzado 46%. Sí. A este ritmo, teóricamente, se demoraría 16 años. Ahora, los metros se demoran. En Corea, esto lo conocí en detalle, tienen como 7 líneas de metro y en promedio se demoran entre 5, 6 o 7 años, desde que empiezan hasta que terminan. Ese es un tiempo aceptable para este tamaño de obras, que son todas mega obras, pero no pues 2 décadas. Digamos, haciendo un poco de futurismo, las líneas 3, la línea 4, que serían las siguientes, no solamente tendrían un presupuesto tan grande que sería como 5 veces más que toda la inversión anual del Ministerio de Transporte, sino que además tomarían 2 décadas. O sea, en resumen, esa herramienta probablemente no la vamos a ver muy pronto. Entonces hay que tomar decisiones para que las cosas se dinamicen ahora. ¿Cómo podríamos hacer para terminar? El retraso de la línea 2 de metro no es por responsabilidad de la empresa, es por responsabilidad del Estado. Así es. Hasta ahora hay 27 puntos que no están liberados. Es decir, por ejemplo, va a llegar a Gamarra, en el que va a haber la unión con la línea 1. ¿De qué sirve que llegue a Gamarra porque las estaciones no están preparadas? Hace un año ha llegado la línea 2 de metro a la vía de evitamiento. Y todos los días el tren está que pasea ensayando hace un año, esperando que la ATU implemente la tarjeta para recaudar el pasaje, cuando los pasajeros de Santa Anita podían muy bien interconectarse a la vía de evitamiento. Aquí el problema sigue siendo el Estado. De modo que creo que el sistema de tren es lo mejor que debe tener nuestra ciudad. Estamos después de 50 años de Chile, de Bolivia, ni qué decir, más de 100 años de Inglaterra, pero es lo mejor que nos espera, que espera la ciudad, ¿no? Claro, bueno, y finalmente esta gran inversión
difícilmente se puede hacer bajo el esquema de gobierno a gobierno, que ahora está de moda y lo quieren poner para cualquier cosa, porque la inversión es muy grande y también porque los problemas de la liberación de interferencias y la obtención de permisos para los EDIs, el estudio definitivo de ingeniería de cada estación, toma semestres o años. Y eso no lo va a solucionar un gobierno a gobierno, que además, siendo obra pública, no viene acompañado de operación y mantenimiento a 30 años. Y ese es un gran problema. Se necesitan asociaciones público-privadas Tiene que para ser las así. líneas del metro. Así es. No gobierno a gobierno. Es el mecanismo, es el más sano, una asociación público-privada. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias Roberto, Gerardo y Luis. Gracias también. Hasta la próxima.